Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco amaneció sacudido tras una noche que pasará a los anales de la prensa rosa. La protagonista indiscutible fue Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas del país, quien, con un gesto inesperado, desencadenó una tormenta mediática. Un beso apasionado con Kerem Bürsin frente a la atónita mirada de su exnovio Hakan Sabancı. Lo que parecía una elegante recepción social, rodeada de flashes, conversaciones diplomáticas y copas de champán, se transformó en un auténtico campo de batalla emocional. La entrada de Hakan Sabancı, confiado y sonriente, marcó el inicio de la velada. Sin embargo, la presencia de Kerem Bürsin junto a Hande ya había captado la atención de periodistas y paparazzi, que percibían un aire de expectación. Los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos actores llevaban meses circulando, pero nadie estaba preparado para la escena que se desarrollaría ante cientos de testigos. En un momento que quedará grabado en la memoria colectiva, Hande, vestida con un elegante atuendo que irradiaba seguridad, giró inesperadamente hacia Kerem y lo besó en los labios, justo cuando las cámaras apuntaban hacia ellos. El gesto fue breve pero lo suficientemente intenso como para convertirse en el centro de la noche. Las cámaras captaron también el rostro de Hakan en ese preciso instante, una expresión de sorpresa, incomodidad y rabia contenida que rápidamente se viralizó. Las redes sociales estallaron al difundirse las imágenes. Los comentarios se dividieron en dos bandos. Quienes defendían que Hande había decidido cerrar viejas heridas con un acto de valentía, y quienes lo interpretaron como una provocación deliberada, un beso de venganza dirigido a Hakan Sabancı tras las acusaciones de infidelidad que dieron fin a su relación. Conviene recordar que la historia entre Hande y Hakan había comenzado con altas expectativas, hasta que se filtraron rumores de que él la habría engañado con alguien de su círculo íntimo. La ruptura dejó a la actriz profundamente dolida, aunque siempre intentó mostrarse fuerte ante la opinión pública. No obstante, la escena vivida anoche reveló que ese dolor no había desaparecido del todo, más bien, se había mantenido oculto, aguardando el momento exacto para estallar. La reacción de Hakan Sabancı tras la impactante escena fue el silencio. Ni declaraciones oficiales ni publicaciones en redes sociales. Solo trascendió que abandonó la recepción antes de tiempo, visiblemente molesto. Testigos aseguran que su entorno más cercano lo notó tenso y con una actitud irascible. Algunos rumores incluso señalan que al llegar a casa habría confesado sentirse humillado, me dejó en ridículo delante de todos. Mientras tanto, en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, el beso se convirtió en tema de debate nacional. Mensajes como Hande recuperó su poder, esto no es amor, es venganza o por fin se liberó de las cadenas del pasado dominaron las tendencias. La polarización fue evidente. Unos aplaudieron el gesto como símbolo de empoderamiento femenino, mientras que otros lo criticaron por excesivamente teatral y dañino. Fuentes allegadas a la actriz filtraron que Hande llevaba tiempo lidiando con las secuelas emocionales de la traición de Hakan. Su cercanía con Kerem Bürsin habría representado para ella un bálsamo, una manera de recuperar la confianza en el amor. En este sentido, el beso no sería solo una exhibición pública, sino también una señal clara de que su corazón ya no guarda ataduras al pasado. De hecho, esa misma noche, tras la recepción, Hande habría comentado a su círculo más íntimo, ya no me queda nada, mi corazón es libre. Una frase que no tardó en filtrarse y que fue interpretada como el cierre definitivo de su historia con Hakan. Por su parte, Kerem Bürsin optó por el silencio mediático durante el evento, aunque al día siguiente lanzó una publicación en Instagram que avivó aún más las especulaciones.
Una fotografía acompañada del mensaje "Los nuevos comienzos requieren valentía". La reacción fue inmediata. Miles de seguidores interpretaron la frase como una confirmación indirecta de que el beso no fue una simple actuación, sino un declarado inicio de una nueva etapa en la relación con Andy. Los comentarios no tardaron en aparecer. Ya no lo esconden. Con este post, el amor es oficial. La sensación general fue que la pareja, de manera sutil pero firme, estaba dispuesta a mostrar su cercanía sin miedo a la opinión pública. La repercusión del episodio no se limitó al terreno mediático. Según informaciones filtradas, en el seno de la poderosa familia Sabank el acontecimiento cayó como un jarro de agua fría. La madre de Akan, Arzu Sabank, se habría mostrado profundamente contrariada, llegando a confesar en privado: "Lo que ocurrió frente a tanta gente ha manchado el nombre de nuestra familia". Incluso se asegura que hubo un fuerte intercambio de palabras entre madre e hijo, en el que Arzu habría recriminado a Akan sus malas decisiones sentimentales, atribuyéndole la responsabilidad de haber permitido que la situación alcanzara semejante magnitud. Al día siguiente, analistas de moda y comentaristas de la prensa rosa no dejaron pasar el suceso. Algunos ensalzaron la imagen de Ande como la de una mujer fuerte, valiente y dueña de su destino, mientras que otros la señalaron como alguien incapaz de desprenderse de las sombras del pasado. Sin embargo, hay un consenso general: Ande fue la estrella indiscutible de la velada. Su beso no solo eclipsó a todos los presentes, sino que se convirtió en un símbolo que cada cual interpreta a su manera. Para unos, un acto de amor verdadero; para otros, una herida abierta convertida en espectáculo. La mañana siguiente, las cámaras captaron a Ande y Kerem juntos en una cafetería de Estambul, sonriendo y compartiendo momentos cómplices. Las imágenes inundaron las portadas digitales con titulares como "El amor ha comenzado de nuevo". Aquellas sonrisas parecían confirmar lo que muchos ya daban por hecho: que lo ocurrido en la recepción no fue un impulso aislado, sino el inicio de una nueva historia compartida. La pregunta que todos se hacen ahora es clara: ¿fue ese beso una estrategia de venganza contra Akan Sabank o la declaración sincera de un amor que llevaba tiempo latente entre Ande y Kerem? ¿Romperá finalmente su silencio Akan, o seguirá intentando proteger la imagen de su familia con discreción? En Newsaround queremos escuchar vuestra voz. ¿Vosotros cómo interpretáis este beso histórico? ¿Os parece un gesto de empoderamiento y valentía o, por el contrario, un acto impulsivo y doloroso? Recordad que podéis suscribiros a nuestro canal, activar la campanita, darle me gusta a este video y apoyarnos aún más a través del botón de unirse. Vuestros comentarios y apoyos son los que nos permiten seguir investigando, analizando y trayendo las noticias más exclusivas de vuestras estrellas favoritas. Lo único cierto es que este episodio ha marcado un antes y un después en la vida de 3 personas y en la percepción pública de sus relaciones. El beso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, presenciado por Hakan Sabank, ya forma parte de la historia del espectáculo turco y seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.